Hola a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Entre Nos. Sean todos y todas bienvenidos. Esta tarde no nos puede acompañar Alejandra Mayén, pero sabemos que nos está escuchando en algún lugar. Y felicidades para su hermanita que está cumpliendo años hoy. Muchas felicidades, Madi. Que la pases bien. En su lugar está con nosotros Cristina Castillo, que algunos de ustedes la conocen porque ha estado anteriormente acompañándonos. Bienvenida, Cristina. Hola, Angélica. Gracias nuevamente por brindarnos este espacio, del que estoy segura que vamos a sacar muchísimos y muchísimos tesoros para nuestra vida. Gracias, Angélica. A ti, Cristina. Y también tenemos un invitado muy especial. Él es Luis Carranza. Él es de Camotán, Chiquimula. Bienvenido, Luis, a Entre Nos. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias, Angélica. Saludos, Cristina. La verdad me siento súper bien, la verdad, por permitirme estar en este espacio muy importante también para poder compartir nuevas experiencias y aprender de muchos. Y sinceramente estoy muy agradecido y muy feliz de estar haciendo esto, porque es lo que más me gusta, compartir con las demás personas y sin importar quiénes sean, bienvenidos sean y espero que lleven una experiencia muy buena y que les va a servir de mucho. Estamos seguras de eso, Luis, que hoy todos vamos a llevarnos un buen mensaje, que todos vamos a conocer tu historia y muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotras. Nos gustaría que nos hables un poco más de ti. ¿Quién es Luis Carranza? Contanos un poquito. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Carranza Cruz, tengo 25 años, estudié el diversificado bachiller en Ciencias y Letras. También estoy estudiando la carrera de Trabajo Social en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Y pues seguimos siempre para adelante, luchando, dando todo de nosotros, que es lo más importante que hay en esta vida. Siempre perseverar, ¿verdad? Que es lo más importante también y dar todo para poder demostrarle al mundo entero lo que somos capaces. Luis, gracias, ¿verdad?, por describirnos un poquito. Y digo un poquito de lo que es o quién es Luis, porque yo sé que en esta sesión, en esta reunión que tenemos ahora, en esta plática rica entre nosotros, entre amigos, vamos a descubrir mucho más de quién es Luis. Pero me gustaría también que nos platicaras un poco de cómo ha sido tu vida. Ya nos dijiste quién es Luis, pero cómo ha sido tu vida, cómo era tu vida desde niño hasta ahora, cómo ha sido tu vida. Todo, contanos un poquito para que podamos luego engancharnos más con tu historia. Bueno, como ya les comentaba, mi nombre es Luis, nací en Morales Izabal. Nací el 24 de octubre de 1995. Vengo de una familia de bajos recursos. Resulta que yo nací en una comunidad que se llama Gran Cañón. La verdad, mi vida era de amigos de bajos recursos. Eso me ha enseñado mucho y realmente he aprendido mucho también, y los principios y valores que he llegado a tener y que he obtenido durante mi vida, pues ha sido muy, muy bueno. Tengo 5 hermanos. En la comunidad que vivía es lo mejor porque no puede haber otra, y sinceramente ha sido una experiencia muy bonita en mi vida y realmente crecí con muchas personas que realmente me ayudaron, personas muy buenas, y que estoy sumamente agradecido, aunque ya no estén acá en la tierra, y a las personas que están también muy buenas. En la comunidad que nací, pues realmente tuve la oportunidad de poder convivir con muchos amigos, jugar fútbol, compartir con ellos. Resulta de que fue lo mejor para mí estar en ese lugar y poder haber crecido. A mis 8 años tuve que viajar a Chiquimula, Camotán, Chiquimula, donde viven los papás de mi mamá,
ahí empecé a crecer por motivos de que mis papás se separaron y desde ese entonces mi vida empezó a cambiar, porque una familia desintegrada es algo muy difícil porque tienes que empezar a adaptarte con la vida que te toca al final de todo. Pero no tener a tu papá y a tu mamá y a tus hermanos juntos es algo muy difícil porque te preguntas qué es lo que realmente está pasando en tu familia, qué realmente situaciones que afectan demasiado a tu familia. Y es ahí donde entran muchas dudas a un niño que realmente difícil de encontrar a una persona que lo entendiera y que respondiera a sus preguntas. Cuando en el momento de decido averiguar qué es lo que está pasando en mi familia, me costaba demasiado entender porque nadie me lo explicaba, ni mis papás, porque mis papás no estuvieron siempre juntos, era muy difícil. Y entonces en ese momento entra de que mi papá y mi mamá se separan y entonces nos tocó viajar a la casa de mi abuela, que en paz descanse. Vivimos mucho tiempo ahí, entonces desde mis 8 años empecé a vivir en la casa de mis abuelos y mi abuela le enseñó muchos principios y valores a mi mamá. Mi mamá es comerciante y desde el momento que nosotros viajamos a Chiquimula, mi mamá empezó a vender fruta en frente del parque, en frente de la escuela donde yo estudiaba, cuando decidimos viajar a vivir a Chiquimula. Desde mis 8 años, entonces, mi mamá, en el momento de que se vio que no podía sacarnos adelante, entonces se abocó a un juzgado y mi papá entonces con mi mamá empezaron a tramitar una pensión alimenticia, que resulta de que nos tenía que apoyar cada mes a nosotros para poder salir adelante y ayudarnos en nuestros estudios. En ese momento, pues, mi mamá hace eso, gracias a Dios se logró, pero había un acuerdo donde que teníamos cuando cumplíamos los 18 años, resulta que se acababa la ayuda, definitivamente no había ayuda. Entonces yo empezaba a pensar, entonces tengo que ver alternativas para poder seguir adelante si cumplo la mayoría de edad. Lastimosamente, en el momento de que habían conflictos en mi familia, que se separaban, se juntaban, regresaban y todo eso, mi estudio no era formal, porque me salía de una escuela y después pedían un traslado de esa escuela hacia otro lugar. Y entonces había como que una confusión, era difícil. Entonces se decidió mi mamá por quedarse en Chiquimula a vivir y empecé a vivir una vida que realmente tenía que ser diferente a la que yo venía. Entonces empecé a ayudar a mi mamá a vender, ayudar a que todo estuviera bien en nuestra familia. Entonces decido que en ese momento cuando se da la oportunidad ya entonces de poder tratar de sacar el tercero básico, porque cuando iba a cumplir los 18 años todavía iba a sacar el tercero básico. Pero habían conflictos de que en la situación económica, habían muchos problemas en ese caso. Entonces, al cumplir los 18 años, todavía me faltaba sacar el básico, pero yo me pregunto, entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago para poder seguir estudiando si resulta de que no tengo ayuda, no tengo ingreso, no tengo absolutamente nada? Entonces, a ver, Luis, sos el mayor. Somos de tus hermanos. Soy el tercero del mayor. El tercero. Uh-huh. Y es entonces donde decido yo qué hacer para ayudar a mi mamá, porque resulta que ella es la persona que nos estaba sacando adelante, la única persona que realmente estaba al lado de nosotros para poder sacarnos adelante, animarnos a seguir adelante. Al cumplir los 18 años, entonces se me cierran las puertas el decir de que quiero seguir estudiando, y al ver las alternativas que no tenía ni una, me aboqué a un colegio a poder pedir ayuda, que me ayudaran a seguir estudiando. Pedí de favor que me ayudaran para poder seguir estudiando, de pagar primero, porque no tenía dinero.
quería primero ingresar al colegio, pero que llegara a un acuerdo con el director de poder darme la oportunidad de ingresar al colegio, recibir clases, pero yo a mediados de ese mes yo iba a pagar inscripción y mensualidad. Pero al final de todo me dijo el director, ¿cómo crees que los maestros trabajan aquí? Ellos no trabajan de gratis, yo les tengo que pagar mensual, porque el colegio exactamente era del director. Le dije, no, solamente le pido de favor que me ayude, que me eche las manos, porque lo que necesito es seguir estudiando. Hay algunos problemas en mi familia y necesito solucionarlos, pero me encantaría recibir su ayuda, pero todo depende de su respuesta. Pero al final la respuesta fue negativa. Pero sentía que se me cerraron las puertas, le comuniqué a mi mamá y mi mamá me dijo que no hallaba qué hacer, no sabía qué hacer. No hallaba qué hacer porque sinceramente era muy difícil la situación en la que estábamos viviendo. Entonces entraron muchas dudas, ¿qué voy a hacer? Necesito hacer algo, tengo que ver a mi mamá. Y cuando pasa una semana y empiezo a reflexionar que había muchas personas que habían viajado y habían emigrado de este país y que necesitaban salir adelante. Sabemos que después de todas esas dificultades que te tocó pasar, Luis, de pequeño, realmente es lamentable tener que escuchar todo lo que tuviste que pasar, ir a tocar puertas, pedir ayuda y no recibirla. Sabemos que se juntaron muchas cosas y por todo lo que nos estás contando, me imagino un chico que apenas está cumpliendo 18 años y sabemos que al día siguiente de que cumpliste 18 años no quiere decir que ya seas maduro, no quiere decir que ya puedas tomar decisiones concretas y que seguramente fue muy difícil en esa situación y teniendo todo ese ánimo de seguir adelante. Y quiero que nos contés un poco qué fue lo que pasó ese 14 de mayo de 2014, que tomaste una decisión definitiva para tu vida, una decisión que sabemos que cambió por completo el rumbo de tu vida. Y contanos, Luis, cómo fue que tomaste la decisión y que decidiste tomar un nuevo rumbo. Bueno, exactamente fue en el 2014, 14 de mayo, entonces entra en mí aquello de que necesito hacer algo, necesito ayudar a mi familia, necesito salir adelante porque quiero hacer algo para mi vida, quiero darle lo mejor a mi familia. Sé que los momentos han sido difíciles, pero si nosotros como humanos pensamos bien que queremos o queremos algo diferente en nuestra familia o queremos algo diferente en nuestra persona, debemos de luchar por nosotros, por lo que queremos. Entonces, exactamente ese 14 de mayo, nunca lo olvido, es algo grande porque es donde tomo la decisión de salir de mi casa sin permiso, sin autorización de mi mamá, y resulta que salgo de mi casa y le miento porque yo le digo que voy para la casa de unas tías de parte de mi papá y resulta de que no era así. Resulta que entonces yo ya tenía pensado salir de mi país, de mi casa, irme y pues buscar el famoso sueño americano. Justo a las 4 de la mañana salgo de mi casa, mi mamá se sorprendió porque yo salgo muy rápido y entonces se pregunta que por qué muy temprano salgo de la casa. Resulta que salgo a las 4 de la mañana, Morales y Zabal, como que está súper cerca de donde yo vivo. Y entonces empiezan las preguntas, que él por qué salió temprano, y era muy difícil porque tenía miedo que mi mamá se diera cuenta y tenía miedo que ya nunca iba a volver, pues, porque era una decisión muy grande. Cuando salgo de la casa, mi mamá se dio cuenta y resulta que empieza y sale de la casa y empieza a gritarme, Luis, 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 y yo así va con miedo, con lágrimas en mis ojos porque no había qué hacer. Y resulta que ella me estaba hablando porque yo había dejado mi desodorante, mi loción, mi cargador, cosas que ninguna puede dejarlo, pues, porque es algo útil. Y en ese momento de lo nervioso que yo estaba, solo jalé mis cosas y las metí al bolsón y me voy. Ya cosas del destino, no sé, pero resulta de que en el momento que yo salgo de mi casa,
justo en ese momento pasa un bus y me subo al bus y digo yo, bueno, empiezo a emprender mi camino, empezar a tomar decisiones. Es última vez que yo veo este lugar, veo última vez a mi mamá, gritarme Luis, 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 y yo ni le puse cuidado, me monté al bus y me fui. Llegué a Chiquimula, a tomar el bus para poder viajar hasta la ciudad capital. En ese momento llego a la ciudad capital y entonces empiezo a buscar los buses que van para Tecumán, frontera de Guatemala con México, y empezaba a tener aquel miedo porque no sabía qué hacer, sinceramente no sabía qué hacer, había tomado decisión y realmente iba a tomar una decisión que no sabía qué iba a pasar. Llegó hasta mi destino de la frontera de Tecumán con México con Guatemala y entonces estuve 3 días exactamente ahí y en ese momento pues ingresé a una casa del inmigrante donde realmente le brindan apoyo a los inmigrantes sin importar el origen de donde sea. Y lo que tienes que hacer para poder ingresar al lugar es aceptar las condiciones que te ponen, como por ejemplo poder apoyarlos a lavar trastes, barrer, trapear, que el lugar donde los inmigrantes o las personas que necesitan el servicio lo encuentren limpio y que lo dejen limpio. Y estaba bien, yo acepté y entonces ingresé y esperé los 3 días nada más, solo eran 3 días. Al cuarto día entonces yo tenía que salir de ese lugar. Entonces empezó a informarme de cómo era la situación al poder cruzar la frontera. Y recibí muchas opiniones que entraba en duda. Sinceramente era en el momento donde tenía que creer y no creer, porque realmente era muy difícil saber si era verdad o era mentira. Pero lo único que hice fue, bueno, tengo que experimentar esta experiencia y tengo que salir, tengo que ver qué realmente me voy a encontrar. Decido cruzar el río. Luis, para todo esto, ¿tu mamá no sabía dónde estabas? En el momento que yo estaba haciendo eso, todavía no sabía porque se suponía de que ella sabía de que yo iba para Morales y Zabal, no iba para otro camino. Ya. Luis, ¿alguien de tu familia o algún amigo sabía cuál era tu plan? Sí, sabían. La verdad, solo una persona sabía lo que tenía que hacer. Sí, solo una persona. Pero de ahí para allá ya no sabía nadie porque era muy difícil. Bueno, he sido de las personas de que compartir lo que quieres hacer es algo muy difícil porque mejor las cosas salen por sí solas. Ya, claro. Y entonces crucé, entré a México, empecé a viajar, a subirme a las combis. Era muy difícil porque no le entendía la moneda. Era algo difícil porque no sabía cuánto valía el pasaje para poder subir a un bus o subir a buses de primera clase, por cierto, porque algunas opiniones que recibí era de que podías subirte a los buses de primera clase y que el centro de migración no te iba a bajar ni nada, pero me di cuenta de que en el momento de eso, cuando compras tu boleto en una agencia de transportes así, era algo peligroso porque realmente de una vez esas personas te tachaban, te denunciaban que eras inmigrante y entonces adelante donde encontraba las garitas te bajaban porque ya ibas marcado de una vez y te decían, mire, fulano de tal, en el tal asiento o algo, pues o va vestido de tal forma, es inmigrante, te bajaban y tu dinero se perdía por completo. Y no, mejor decidí viajar en esos busitos que cualquier persona, los más baratos, se podían subir y subían. Empecé a viajar, mi propósito era llegar a Arriaga, se llama, el lugar de la estación del tren, para poder viajar hasta el Distrito Federal o poder cruzar el Distrito Federal, porque mi intención era llegar hasta la frontera de Estados Unidos con México. Empiezo a viajar y empiezo a caminar porque a veces me tocaba que bajarme del bus, rondear las garitas porque no podía pasar al frente de ellos, sino que darle la vuelta. A veces tenía que subir montañas, caminar en lugares privados, por cierto, porque viví muchas experiencias muy serias. Porque en el momento que yo iba caminando hacia México y en el lugar,
A veces me pude ingresar a una propiedad privada porque no sabía, lo supe hasta ya después que era una propiedad privada, y resulta de que cuando iba caminando, eh, dos personas iban caminando atrás mía y pues llevaban armas y todo eso, y resulta que me preguntaron que hacia dónde me dirigía y yo voy para arriba, voy para el norte. ¿Sabes que esta es una propiedad privada? Me dijeron. La verdad no sé, no sabía, simplemente estoy buscando la forma de poder evadir a la estación de migración, le decía. Ah, bueno, está bien, ¿vienen más con vos? No, solamente yo. Ah, bueno, está bien, mira, empecé a caminar, pero nunca volteé a saber para atrás. Si volteé a ver para atrás es muy tu problema, me dijeron. Y yo así, ¿pero por qué? Le dije, solo camina, seguí tu camino, vas para arriba y vas para arriba, no voltees a vernos. Pero en ese momento ya los había visto que tenían armas y todo eso, y yo con el miedo, bueno, dije yo, aquí me van a disparar, me voy a morir, no sé qué va a pasar con mi vida, pero seguí caminando, seguí caminando. En ese momento cuando iba caminando, vi en un lugar un hoyo donde poder ver, no sé si tenía profundidad en ese momento, no lo había visto, pero era mi única alternativa. Yo llevaba mi bolsón y una única alternativa. Dije yo, bueno, si intentan hacer algo con mi vida, yo me voy a tirar, voy a ser más listo, me voy a tirar primero. Y ya cuando ellos quieran hacer cuando quieran hacerme algo, entonces yo ya voy a estar, no sé, más abajo o algo. Pero resulta que no hicieron nada, solo me metieron miedo. Caí muy raspado porque sí estaba muy alto donde me había tirado, me raspé demasiado, mi mochila ya no la encontré también, mi ropa se perdió por completo, y entonces decidí caminando y tenía que rondear la garita, era una gran vuelta que nunca me lo imaginé, pero al final de todo pude salir a la carretera y subirme en un bus. Entonces empezaba a viajar en bus, ya después me tocaba la misma historia de poder bajarme y poder rondear. Me tocaba que caminar en lugares donde habían como un predio de autos y todo eso, pero así al aire libre. Y realmente cuando eso pasaba y empecé a caminar enfrente de todos esos autos, tenía miedo porque dije yo, en mi país, cuando pasase enfrente de un predio de autos así que no estén circulados o protegidos por alguien, dije, allá pueden pensar que eres ladrón o algo, o intentan quizás preguntarte qué es lo que andas haciendo o algo. Y en ese momento dije, bueno, mis pies no me daban porque yo iba súper rápido, súper rápido. Y en ese momento pues tenía miedo de que alguien pensara que yo iba a hacer algo, robarme un auto, o robarme algo, no sé, sinceramente era algo muy difícil. Eh, caminaba, era demasiado, no sabía cuánto realmente tenía que caminar para poder llegar a donde yo tenía que llegar, pero a veces me ponía triste porque no sabía cómo estaba mi familia, o mi familia sabía de mí, de todo lo que estaba pasando en mi vida, y realmente tenía que enfrentarme a muchas cosas. Pues era difícil porque a veces tenía que tomar agua, no podía porque no encontraba un lugar. A veces me tocaba que meterme a lugares para poder robar cualquier fruta que estuvieran cosechando en lugares como en México. Y realmente era algo que iba marcando mi vida, iba aprendiendo muchas cosas, a poder valorar lo que realmente no tenía como principalmente la comida, a mi familia, era algo muy difícil. El momento de poder llegar a Arriaga se dio de tanto estar luchando, de poder llegar, preguntando, porque a veces me tocaba que preguntar, a veces me tocaba que caminar y poder irme, caminar, pero era súper cansado. Me tocaba que quedarme dormido a veces en lugares así de la calle, o quedarme ahí, o pasar la noche, o esperar que pasar el tiempo, pues, porque era muy difícil, no sabía a veces por dónde agarrar, pero a veces preguntando, sí llegaba. Se llegó el momento de llegar a Arriaga, a donde el lugar que salían los trenes, pero lastimosamente no salió en el momento que yo llegué, sino que tenía que esperar, porque
resulta que se habían robado las vías del tren y estaban en poder solucionar ese problema. Realmente era muy Esa es difícil. la famosa, perdón Luis, esa es la famosa bestia que le dicen. Sí, esa es la El famosa tren. bestia, el tren. Estar esperando ese tren era algo sorprendente porque hubieron medios de comunicación de México como Azteca Noticias, otros medios de comunicación que estuvieron llegando, porque era algo sorprendente de ver a muchas personas, inmigrantes, poder tomar ese tren y poder llegar hasta el Distrito Federal. La gente era que se sentía así, como que loca, porque no había qué hacer, que por qué el tren no salía. Yo trabajé en un hotel. La señora me dio hospedaje, me dio los 3 tiempos de comida y así me pagaba todavía. La verdad, empecé a trabajar con ella y me dijo, mira, aquí vas a tener los 3 tiempos de comida, puedes estar acá, puedes vivir, solamente que tenés que trabajar para mí, no importa, yo trabajo, yo lo que quiero es dinero, quiero comida, quiero un techo para mientras el tren sale. En ese momento en el que yo empecé a trabajar en ese hotel, estando en Arriaga, conocí a mucha gente. Conocí a un coyote, lo conocí y resulta que la señora me dice, mira, él es un coyote, si tienes la oportunidad de poder hablar con él, que te lleve y que te cruce la frontera de Estados Unidos con México, sería magnífico. Y empecé a decirle, no creo, porque todos viajan por plata, no viajan por así de gratis. Y le digo, debe de ser mucho dinero, toda esa gente la que lleva a él, pagaron demasiado. Pagan mucho, sí. Y resulta que era de mi país y tuve la oportunidad de conversar con él y le preguntaba de dónde era y a qué, y eso era todo lo que él hacía como coyote, y me decía, sí, eso es mi trabajo y así me gano la vida. Pero en los momentos que ellos estuvieron viviendo ahí en el hotel, resulta de que empecé a comunicarme con las demás personas y a empezar a tratar con ellos, y resulta que se dieron conflictos sobre la comida. El hospedaje estaba súper bien, pero la comida era la que no les parecía a las demás personas que él llevaba, porque resulta que se querían comer un pollo entre 15 personas y ellos decían, hemos pagado tanto dinero solo para poder venir a comer la mitad de un pollo, o ni la mitad, nada. O sea, es algo que no se lo creían ellos, pero al final de todo ellos empezaron a aceptar que resulta de que cuando viajas no sabes, o viajas en lugares así, no sabes absolutamente nada de lo que te puedes encontrar. Claro. Resulta que ellos entonces pensaron de que no iban a subir un tren, ellos pensaron que se iban a ir en un bus. Pero resulta que en el momento de que se dieron cuenta de que tenían que viajar en un tren, entonces empieza el conflicto, que les habían mentido, que el coyote les había mentido de que les iba a dar de todo, le iba a dar buena comida, que les iba a dar buen hospedaje, que no iban a subir el tren, nada, absolutamente nada, pero la realidad fue otra, porque con engaños cualquier persona te puede llevar. Claro. Y resulta de que entonces empezó el conflicto sobre eso. De todo, las personas empezaron a subirse al tren, y era sorprendente porque más de 5.000 vagones eran los que llevaba ese tren en el momento de que no había salido durante esa semana arreglando el ferrocarril. Y fue ahí entonces que tuve la oportunidad de poder subirme a un tren y experimentar qué se sentía el poder subirse a un tren, porque era mi primera vez, no sabía absolutamente nada que era subirme a un tren. Solo sí, en Morales y Zabal sí tuve la experiencia de poder ver, pero cómo pasaban, porque sí pasaban súper cerca, pero de subirme nunca. Entonces, claro, empecé a viajar en el tren, empezaba a conocer lugares que realmente nunca me imaginé conocer en México. Día y noche dormir en un tren, día y noche, sufrir frío,
a veces tenías que aguantar hambre, a veces aguantar sed, a aguantar frío. El tren resulta de que era como todo es todo es hierro, y resulta de que cuando calentaba el sol era como que era una bala, era fuego lo que llevabas, en lo que ibas, porque entonces no hallaba una manera donde poder uno buscar una sombra, ubicarse o algo, era muy difícil. A veces aguantaba hambre, aguantaba sed, frío y todo eso. Eso era lo que empezaba a tenerme preocupado, porque no estaba adaptado a ese clima y a estar viviendo esa situación. Claro. Y empecé a viajar en ese momento, pero nunca me imaginé ver cosas que marcaron mi vida más de lo normal, porque tuve la experiencia de ver, y bueno, y la mala experiencia también, puedo llamarle, que vi como 5 hombres violaban a una mujer. Realmente era muy doloroso ver eso, cuando algo que no puedes hacer absolutamente nada, no puedes hacer algo por esa persona. Tenés que guardarte ese valor que llevas dentro para poder ayudar a las demás personas, pero realmente no pude hacer nada. Solo veía cómo esas personas tocaban, hacían lo que ellos querían con esa chava. Esa mujer era de Honduras, exactamente era de Honduras, porque otras personas la conocían, pero no de hace mucho tiempo, sino que entablaron comunicación y entonces empezaron, la conocían, y como la mayoría de personas suelen irse juntas, pero a veces te toca como que separarte para que migración o otras personas no se den cuenta que andas en grupo o llevas un coyote, así, todo eso funciona así, que resulta que te separas, pero estás pendiente de que vas con tal grupo. Y Luis, me duele de forma particular, ¿verdad? Porque pues yo soy hondureña, ¿verdad? Y me contás, ¿verdad? Lo que ha sufrido mi hermana hondureña y lo que sufren todos centroamericanos, porque todos somos hermanos en Centroamérica, de verdad es muy duro, pero eso sucedía a la vista de muchas personas y nadie hacía nada, nadie podía hacer nada. no, resulta de que yo era uno de esos de que yo me alejaba de las demás personas, o sea, como retirarme hacia los vagones más solitarios. Y resulta que en ese momento, cuando hago eso, me fui a encontrar a esas personas. Claro, a esa situación. Ajá, y no estaban a la vista de nadie. Solo podría decirle que estaba a la vista mía, nada más. Y no podía hacer nada, porque ¿a quién podía pedirle ayuda? Claro. Porque resulta de que no sé si esa persona a la que yo le iba a pedir ayuda andaba con dicha persona o en el mismo grupo. Y estaba como que mi vida o la vida de ella o algo, no sabía absolutamente nada, simplemente me tocó que ser partícipe solo en el acto, o sea, ver cómo pasaba todo eso. Puedo decirle que no sé absolutamente nada de la persona, no sé nada, porque resulta que no se quería, porque lo único que fue alejarme de ese lugar, ya no volver a ese lugar. Claro, aparte estaba en riesgo tu vida y aparte de eso, Luis, eras un niño. Sí, correcto. Son 18 años, eras un niño. Sí, y difícil. Era muy difícil porque yo he sido de las personas que me gusta ser humanista, me gusta ayudar a las personas, sin importar la situación. Me gusta, pero a veces tienes que pensarlo muy bien, tienes que pensar bien en poder ayudar o analizar muy bien la situación. Claro. Pues dejé de saber de eso. Después de eso me encuentro a un señor que él es del Salvador. Resulta que él es del Salvador. Empezamos a hablar, un señor de 80 años. Él lo que necesitaba llegar al Distrito Federal para poder pedir asilo político en el Distrito Federal, en su consulado. Empezaba a contarme muchas cosas de cómo han sido sus experiencias de vida. Me contaba una donde me decía él que le tocaba que pasar
en lugares que nunca en su vida se imaginó. Y llegó a pasar en un lugar donde se sorprendió ver eso, porque nunca en su vida había pasado eso. Resulta que él iba caminando en un lugar oscuro, le tocó que viajar de noche y empezó a caminar de noche, y en un momento donde tocó que pasar en un lugar muy oscuro, él puso su pie en una persona que ya no existía, ya realmente la habían asesinado. Y era muy difícil escuchar eso, porque él dice que cuando puso su pie en el cuerpo empezó a sentir algo aguado, y entonces él empezó a preguntarse qué era. Entonces lo que él hizo, empezó a tocar, y quien se empezó a sentir escalofrío, se sintió nervioso, sintió miedo, porque él no se imaginó si esa persona la habían asesinado en ese momento o antes. Y resulta de que empezó a comentarme de que a esa persona la habían asesinado en el transcurso cuando iba en el tren, porque estaba un poco cerca de las vías del tren. Y realmente yo no me lo creía, porque era mi primera vez escuchar experiencias así, y más en el transcurso del camino en el que yo iba, tenía que creerlo. Claro. Y yo me preguntaba, ¿será que me voy a encontrar más experiencias así? ¿O será mentira? Pero realmente yo lo tomaba como una verdad, una experiencia que él había vivido, sinceramente. Empecé a viajar, me voy encontrando con una familia salvadoreña más adelante, después de todo, en el mismo tren. El tren, estábamos súper lejos todavía para poder llegar hasta mi destino, como por ejemplo el Distrito Federal, y después agarrar el siguiente tren que iba hasta la frontera. En ese momento conozco a una familia salvadoreña. Resulta de que el esposo de la señora había viajado desde Estados Unidos hasta El Salvador para poder ir a traer a su esposa y a su hijo y volver a los Estados Unidos. Cuando eso pasa, entonces la señora me empieza a contar su experiencia, la situación en la que vive en su país. Me comentaba de que querían secuestrar a su hijo porque los pandilleros querían sacarle extorsión y todo eso. Y me vio obligada a poder salir de mi país y poder migrar a Estados Unidos. Y necesito llegar hasta Estados Unidos para poder tener una vida y poder darle una vida mejor a mi hijo. Entonces empecé a compartir con ella, le compartí algunas experiencias, pero eso sí que nunca fui aquello de compartir mi nombre. O sea, yo tenía otro nombre. Y a veces me decían Chapín y eso, ¿verdad? Porque sí sabían que yo era de Guatemala. Y llegamos a un acuerdo de que podíamos compartir comida. Supongamos a ella le tocaba un día, a mí me tocaba el siguiente día, pero yo llevaba dinero y todo eso, pero no sabía absolutamente nada en quién llevaba dinero. Y decidí entonces charolear le llaman en México, o sea, pedir dinero. Me iba enfrente de los centros comerciales a pedir dinero, pedía dinero, y resulta de que pedía unos 15 pesos o 50 pesos que lograba recaudar, y al final sacaba de mi dinero para poder comprar comida y para que todos pudiéramos comer. En ese momento entonces empecé a tener confianza con esa única familia, no confianza del 100%, pero sí podía quedarme, supongamos, al lado de ellos, durmiendo en el mismo vagón y así. Fuimos viajando en el tren, a veces era difícil porque ya llegando hasta el distrito, casi por llegar al Distrito Federal, entonces tocaba lo más serio, pues, porque tocaba que pasar algunos túneles, como por ejemplo en Veracruz, pasar unos grandes túneles. Y antes de eso, de pasar los túneles, pues comentaban de que era un lugar donde muchas personas morían porque habían personas extorsionistas que se subían a pedir dinero, a robar lo que cualquier inmigrante llevaba. En ese momento me puse a pensar yo, ¿cómo es que la gente hace eso de poder subirse a un tren y pedir dinero si resulta de que todas las personas que emigramos
no emigramos porque realmente tenemos plata, sino porque buscamos una necesidad, o buscamos por satisfacer una necesidad, o poder cumplir una necesidad, o busco cumplir sueños. Y dije, bueno, este es mi punto de vista, pero las de las otras personas no. Es que se subieron y empezaron, unas personas en sus carros empezaron a seguir el tren. Seguir el tren, lo empezaban a seguir, pero el tren iba en marcha. Iba en marcha y en ese momento había muchas personas. Iban demasiadas personas, más o menos iban como unas 50 personas en el vagón que yo iba, en el vagón. Aparte de las 5.000 personas más o menos que iban en todo ese vagón. Luis, y de esa experiencia que viviste en el tren, ¿qué fue lo más duro que pudiste vivir o que tuviste que vivir? Bueno, en ese momento, aparte de una de las experiencias más duras, fue ese momento donde querían asaltar o subirse a asaltar el tren. Pero antes de eso, de quererse asaltar, empezaron a disparar como locos, empezaron a disparar, a disparar. Yo siento de que ellos, que al menos al que le den, pues no importa, ese se va para abajo. Y resulta que esa fue una de las experiencias más grandes para mi vida, porque exactamente al vagón que le iban disparando, justo yo iba ahí. Pero yo en ese momento me puse boca abajo, porque yo sentía que las balas pasaban por encima mías y todo eso. Era un miedo muy, muy grande, porque yo nunca había tenido esa experiencia también, porque nunca había vivido una experiencia así. Que alguien te dispare es algo sorprendente. Y cuando eso pasa, empiezan a disparar como locos, y empiezan a disparar y a disparar, y yo tenía miedo, pero en ese momento, como el tren iba en marcha, cuando dejaron de disparar, entonces yo decido correr hacia atrás para el vagón, donde habían los vagones, pero estaban desocupados. Yo lo que estaba buscando es un lugar donde refugiarme y que no me pasara absolutamente nada. Fue en ese momento una de las experiencias en ese tren que no olvido, porque, como les comento, es algo que supongamos atentaron con la vida de algunas personas, pero yo me ponía en el lugar, bueno, y si hubiese sido yo, claro, si hubiera estado en ese lugar de esa persona que asesinaron, o sea, empezaba como que tener más miedo en esa situación. Entonces, antes de eso, entonces empecé a tener la experiencia, como les comentaba, sobre los túneles en Veracruz, empezar a pasarlos, empezaba a subir las montañas y todo eso. Y había unos túneles pero muy largos, que la luz solo se veía chiquitita, que tenías que llegar hasta allá y, wow, pero era algo difícil. ¿Por qué? Porque yo iba arriba del tren cuando iba pasando los túneles, y resulta que la locomotora suelta el humo, y adentro entonces empieza a encerrarse el humo, y el vapor es entonces donde no puedes respirar porque el humo se encierra, aquello caliente, y entonces, o sea, está respirando aire caliente y es algo muy difícil, difícil. Y entonces lo que hice en ese momento fue ponerme boca abajo y estar respirando, pero yo necesitaba que el tren saliera de ahí, porque sentía que me ahogaba. claro. El tren terminó de pasar todos los túneles y todo eso, pero después de todo eso, ya casi terminaba el mes de mayo. Ya había caminado demasiado, porque créeme que perdí la noción del tiempo, porque no sabía absolutamente qué fecha o qué día del mes era. Y era muy difícil, solamente me ubicaba nada más por el horario. Bueno, ya amaneció, ya es algo maravilloso, porque realmente Dios me ha dado la oportunidad de poder ver el siguiente día, decía yo. Pero fue algo muy bueno en ese momento, porque con la familia salvadoreña yo iba compartiendo que ellos querían llegar hasta Estados Unidos, pero necesitaban ya no ser deportados a su país. Y les comentaba de que, pues, dependiendo qué es lo que hacían y qué es lo que iban a hacer en Estados Unidos, su vida podía cambiar. Habían como organizaciones, cuando ibas en el tren, habían organizaciones que
que te ayudaban, te daban comida. O sea, el tren iba en marcha y pues habían personas que con unos palos, o sea, amarraban bolsas, amarraban comida y te los ponían así y ras, los tenías que agarrar tú y pues si tenías suerte, pues los podías agarrar y poder comer en el transcurso del camino si sabías que era muy largo el viaje. Me encontré con muchas personas así y en organizaciones. Claro. Tengo una Y pregunta. difícil lidiar con el cansancio, ¿verdad? Perdón, Sí. Angélica. Sí, sí, claro, seguramente, precisamente por ahí va mi pregunta, porque seguramente había que lidiar con el cansancio, si te daba sueño, seguramente ibas agarrándote de algún lugar, porque obviamente ahí no tienen un espacio para viajar, eso no es para, para llevar personas, ¿no? ¿Y qué Sí. sucede si no te agarras? ¿Qué pasó? ¿Qué? Eh, Cada día era de experiencias, porque en ese momento cuando tuve esa experiencia de poder agarrar comida, tenías que agarrarte. Pero la cuestión era de que también, ¿cómo andabas? O sea, de energías, porque, o sea, tus energías son muy importantes en un viaje como esos. Tenés que tener muchas energías y todo eso. Y lastimosamente una experiencia también fue de que una señora quería agarrar comida y se quería subir a la vez al tren. Pero me di cuenta que también en ese momento la persona que iba al volante del tren eh, le bajó la velocidad al tren y es donde entonces empezaban a las personas a querer agarraban comida y realmente era muy bueno porque podías hacerlo, pero resulta de que en ese momento una señora quería subirse al tren y con su comida. Y resulta que cuando ella quiere subirse al tren, ella no pudo agarrar al tren. O sea, no, para poder subirte al tren tenías que como que agarrarle el ritmo al tren, ¿verdad? Pum, pum, donde iba el tren tenías que ir tú y en ese momento donde te sentías seguro de agarrar el tren, pues podías subir. De lo contrario, si no ibas al lado del tren, o sea, siguiéndole el ritmo, no podías subir. Resulta que la señora trata de subir, pero el tren no iba muy rápido, iba en marcha, pero no iba muy rápido. Y en ese momento entonces la señora trata de subir, pero ella por su peso no pudo subir, no tuvo mucha fuerza. La cuestión fue de que cuando ella quería subir, hasta adelante del tren, habían otras personas más que querían subir el tren. ¿Y qué pasó con eso? Que las personas que no pudieron subir adelante querían subirse donde la señora estaba subiendo, pero en ese momento la señora estaba subiendo, pero el muchacho quería subirse rápido y lo que él hizo fue botar a la señora. La señora se cayó y en ese momento cuando la señora se cae, pues la señora se rompe su pie, o sea, se lo quebró porque en el impacto, a la velocidad que iba el tren, cierto, no es muy rápido, pero iba en marcha, pero en el impacto donde el otro chavo al subir bota a la señora y la señora entonces lastimosamente se quebró su pie, porque tanto como por su peso y en el momento de caer. Luis, sabemos que tú también sufriste un accidente en ese viaje. Sí, Un accidente que marcó tu vida. ¿Nos sí, quieres la compartir? verdad fue algo que aparte de todas las experiencias que marcaron mi vida fue algo muy grande. Pues en ese momento, justo en ese momento ya había viajado casi todo el mes de mayo y no sabía que un 1 de junio del 2014 pues mi vida iba a cambiar por completo. No sabía qué es lo que iba a pasar. Sé que estaba muy agradecido con Dios de todo lo que Él me había dado y lo que me daba en el curso del camino. Pero todo cambió ese 1 de junio. Antes de eso fue que había sufrido un fuerte frío, mis piernas se me congelaron, mis piernas el 31 de mayo se me congelaron y era muy difícil porque mis pies no lo sentía, la sangre por dentro estaba súper congelada, no había absolutamente nada que hacer, pero lo único que hice fue quedarme en el lugar, no moverme y realmente era sorprendente porque no sabía, o sea,
qué estaba pasando con mis piernas, porque las tenía súper congeladas. Pero al día siguiente, el 1 de junio, cabalito a las 7 de la mañana, yo le dije a Dios, Dios, gracias por un día más, no sé qué fecha, no sé qué día del mes es, no sé, había perdido conocimiento en ese aspecto. Y fue en ese momento donde le dije, Dios, gracias por todo, porque tú eres bueno y hasta dónde me tienes. Pero en ese momento, al terminar de agradecerle a Dios, me levanto y empiezo me agarré de un tubo. Y resulta que cuando me agarré del tubo, empecé a sentirme mareado, me empecé a marear y todo me empezó a dar vuelta. Empezaba algo muy difícil porque yo no entendía qué es lo que está pasando conmigo, ¿no? O sea, me sentía mal. Cuando empecé a sentirme así, empecé a marearme, a sentir borrosa la vista, era muy difícil porque estaba agarrado de un tubo. En ese momento iba la familia salvadoreña, pero en el mismo vagón que yo iba también ahí, pero todos iban así súper agotados, sin energía, sin nada. Todos iban súper agotados. Y pues resulta de que en ese momento cuando me sentí así, empecé a cerrar mis ojos. A la tercera vez, cerré mis ojos. En ese momento, cuando por completo se cerró todo, porque en ese momento que yo iba en el vagón, al siguiente vagón, me voy hacia adelante, me voy hacia el frente y entonces me desmayo. En el momento cuando pasa eso, yo caigo encima de las muelas, de las que van enganchadas los demás vagones. Y lo que hace en ese momento, porque yo no vi, pero resulta de que me lo imagino así, porque yo cuando me desmayé ya no vi nada, sino que cuando pego en la muela, resulta que en el impacto me saca hacia afuera, hacia mi derecha, y entonces en el mismo tiempo cuando me saca hacia afuera, el mismo tren me jala el aire, me jaló hacia adentro, pero me jaló mi pie derecho. Entonces mi pie derecho queda hacia adentro en las vías del tren y empieza a pasarle un montón de veces, pero en ese momento yo no había reaccionado. Cuando reacciono, me doy cuenta de que estoy en el suelo y el tren está pasando encima de mí y va de pasar y va de pasar. Y yo dije, ve, pero si hace un rato estaba arriba, ¿y qué hago aquí abajo? No sabía nada, no sabía absolutamente nada que hacer. En ese momento me doy cuenta que me caía sangre por la parte de acá atrás de mi cabeza. Llevaba una camisa blanca y resulta que la camisa blanca empezaba a teñirse de rojo. Y me preguntaba que por qué tenía ese golpe, pero no me había visto mi pie. Cuando voy viendo mi pie, no tenía mi tobillo, hacia abajo no lo tenía. Me quitó, con todo y zapato me lo quitó todo. Me lo cortó definitivamente todo. Mi parte de mi pie quedó adentro del zapato y adentro de las vías del tren. En el momento que yo no había sacado mi pie, entonces empezó a jalarme toda la piel. Y cuando eso pasa, solo me dejó mi hueso, el hueso de mi rodilla hacia abajo. Lo dejó nada más y no hallaba qué hacer porque me vinieron muchas cosas en mi mente, como por ejemplo, no le había dicho nada a mi mamá, le había mentido de haber salido de mi casa, no le había dicho nada y no sabía cómo enfrentar la situación. Y en ese momento me doy cuenta que mis sueños se habían caído, no tenía absolutamente nada, ya no tenía por qué seguir luchando, ya no tenía las ganas de poder seguir adelante porque ya estaba perdiendo todo. Había perdido mi pie y en ese momento entonces dije, bueno, ya no voy a poder jugar fútbol, ya no voy a poder saltar, ya no voy a poder correr,
ya no voy a poder hacer muchas cosas que realmente me gustaban o que realmente me llamaban demasiado la atención. Y era muy difícil porque ya no podía tener las ganas de poder seguir, porque mi sueño era llegar a Estados Unidos. Llegar a Estados Unidos y poder cumplir muchas metas y poder seguir disfrutando la vida. Cuando veo mi pie así, me lo empiezo a agarrar y me empiezo a pegar en la cara, porque no lo podía creer, porque... Y empecé a enojarme con Dios y le dije, Dios, ¿por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo no he hecho nada? Yo no he hecho absolutamente, no le he hecho daño a nadie, no, no me merezco esto. Mejor, Dios, llévame de una vez. Ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero estar aquí en esta vida sufriendo de esta manera, porque resulta que yo vine con mis 2 pies a esta tierra. Resulta de que no quiero estar así, yo no quiero estar así, no sé qué la gente va a decir de mí, o mi familia, mis amigos, qué van a decir de mí. Empecé a enojarme con Dios y yo le dije, Dios, tener una vida así, mejor no te doy nada, mejor llévame. Ya no soy el mismo Luis que corría, que jugaba fútbol y que tenía sus 2 pies. Empezaba a agarrarme mi parte de mi pie, agarrármelo duro, gritando, porque lo único que me quedaba era solo eso. Cuando me miraba la sangre en mis manos, yo no lo dejaba de creer que estaba bañado en sangre, pero entre más tiempo estaba en ese lugar, peor era. Y lo que tenía que hacer es poder salir del lugar de mi accidente. Y lo que tenía que hacer es llegar a la carretera, porque estaba como a unos 800 metros de la carretera, para poder llegar a la carretera y poder pedir ayuda. Cuando yo llego a la carretera, me quedo en medio de la línea que divide los 2 carriles, me quedo ahí, me tiro ahí y empezaba a tirar mucha sangre me estaba saliendo de mi pie, ya no aguantaba y más mi golpe en la cabeza, era muy difícil poder estar consciente. Fue algo que en ese momento me di cuenta fue que ni un carro pasaba ni para arriba ni hacia abajo. Mi sangre estaba en toda la carretera y no podía pasar carros, no podían pasar porque yo estaba instruyendo el tráfico. Cuando eso pasa, yo no aguantaba, yo me sentía muy débil, ya te había perdido mucha sangre, yo ya sentía que me desmayaba. Caí al suelo en ese momento, yo ya me sentía muy débil, tenía mucha sangre que estaba perdiendo, pero en esos momentos que yo ya me sentía muy débil, llega la Cruz Roja Mexicana. Llega la Cruz Roja y entonces empieza a auxiliarme, empieza a vendar lo único que me quedaba de mi rodilla para abajo, de mi pierna. Me la empezaron a vendar y me dolía demasiado. No me encontraban venas porque me había caído por deshidratación. No me encontraban venas en ningún lado. En mi pierna izquierda yo hice mucha fuerza para poder salir, porque yo había sembrado lo único que me había quedado. Había sembrado mi pierna, el hueso, con eso iba caminando, saliendo, esforzándome hasta la carretera, colocando lo único que me quedaba de mi pierna derecha en el suelo, y yo iba cogiendo, iba saliendo y saliendo. Y resulta de que empecé a salir, entonces llegué al hospital, pero en ese momento no me habían encontrado ninguna vena. Me canalizaron en mi pierna izquierda, me encontraron una vena, entonces empezaron a canalizarme y me inyectaron, me pusieron un suero para poder hidratarme, me ingresaron a sala de urgencias, donde ahí tocaba lo más difícil, porque resulta de que me dieron una hoja donde yo tenía que autorizar que yo me hacía responsable de lo que podía pasar en operación, porque no sabía si iba a reaccionar o iba
a vivir y tener una segunda oportunidad de vida. Cuando el doctor hace eso, yo dije, bueno, no tenía ningún responsable, solamente yo era el responsable de todo eso. Y tenía que, bueno, ellos estaban haciendo su trabajo, tenían que tener un respaldo, pero no tenía ningún respaldo. El que no tenía respaldo era yo, porque sí, no sabía si iba a reaccionar. Firmé la hoja y dije, oh Dios, si me da la oportunidad de poder seguir, está bien, si no, pues lo que sea tu voluntad. Cuando empiezan a decirme de que no me tengo que mover porque me tenían que inyectar la cadera para poder sedarme de una vez. Y me dijeron que no me tenía que mover. Si me movía, posiblemente iba sin un pie, regresaba sin un pie a mi país y inválido. No podía ni caminar, ni oportunidad para poder tener una prótesis o algo. Gracias a Dios se dio la oportunidad, salí muy bien de la operación. Siempre estaba haciendo esto de poder levantar, cuando estaba en sala de recuperación, hacía esto de levantar la sábana, taparme de nuevo, levantar la sábana, estar viéndome, lo único que me quedaba de mi pierna, que ya no la tenía. Yo no lo creía y no dejaba de creerlo. Y de estar viendo eso todo el tiempo, me llevaron a sala de observaciones, estuvieron observándome, los doctores llegaban, estando viéndome, la atención en el caso de salud, pues estoy sumamente agradecido porque me brindaron la atención que realmente necesitaba. Me hice amigo de muchas personas en ese momento y de doctores, de enfermeros, casi de la mayoría, hice muchos amigos. Eso del hacer amigos me ayudó demasiado porque empezaba a salir en la zona que yo me encontraba, en una zona que ya iba a entrar en depresión. No sabía qué hacer porque no tenía ánimo de nadie. No tenía Luis, absolutamente ánimo. para todo esto tu familia ya sabía lo que estaba pasándote. No, en este momento, en el momento Ya este, sabía lo no que te sabían estaba todavía. pasando. No sabían todavía, porque el consulado de Guatemala en México no había llegado, inmigración todavía no ha llegado en ese proceso. Pero fue en ese momento entonces cuando, que en el momento que entras al hospital, entonces ya hay datos tuyos y el hospital se los pasa a migración, o sea, ellos ya tenían datos sobre mí. Entonces me llegaron a buscar y entonces me dijeron, mira, necesitamos que te comuniques con un familiar en tu país y des a conocer lo que está pasando en tu vida o lo que está pasando. Ese fue el momento más serio para mí porque no sabía cómo enfrentarlo o cómo también podría mi familia enfrentar la situación. Y resulta que me dijeron que tenía que dar parte a mi familia. Llegaron y entonces en ese momento la única persona era mi mamá. En ese momento yo llamo a mi mamá y le digo, mamá, fíjate que me encuentro en México en un hospital. ¿Estás trabajando en un hospital? Me dijo. Cuando me dijo eso yo no había ni qué decirle porque resulta de que ella se imaginaba otra cosa. No se imaginaba lo peor que podía compartirle. Cuando yo le digo a mi mamá, no estoy trabajando, sino que fíjate que esto y esto pasó, mamá, tuve un accidente. El tren me quitó el pie. No le terminé de decir, no le terminé de contar nada cuando mi mamá tira el teléfono y se desmayó. Mi mamá se desmayó y no reaccionaba. Ella sufrió una crisis nerviosa. Nadie me decía nada. Yo estaba en el lugar en México, en el hospital, nadie me comentaba nada de lo que estaba pasando con mi mamá. Pero al final me comentaron y fue la peor noticia que pudo recibir en el momento. Es, Cris, está apagado tu micrófono. A ver, ¿qué te impulsó, Luis, a seguir adelante? Bueno, lo que me impulsó a seguir En adelante esta es, situación.
Bueno, lo que me impulsó a seguir adelante en la situación en la que yo me encontraba era que empecé a reflexionar y a pedirle perdón a Dios porque me encontraba enojado con Él y era la única persona que realmente me podía eh, iluminar mi cabeza, sacarme de ese lugar donde yo creía que estaba bien, pero estaba mal. Entonces dije, bueno, tengo que salir adelante, tengo que levantarme de esta cama, tengo que ver qué hacer. Era un mes y 15 días estando en cama y pues no, perdón, era un mes, casi todo el mes de junio, estar en una cama y el poder saber qué vas a hacer. Me he caracterizado como una persona con una actitud muy buena y poder ayudar a los demás y todo eso y animar a los demás, pero a veces entras en ese momento donde que no puedes, como que no tienes como cómo poder animarte, pero realmente surgió en ese momento donde yo tenía que salir adelante y animarme a poder seguir y fue el momento donde dije, bueno, tengo que salir adelante, tengo que demostrarle al mundo de lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Y fue en ese momento que salí del hospital, cabal cumpliendo el mes de junio. Estuve 15 días en un centro de migración en el Distrito Federal, mientras se hacía el trámite de poder hacer los trámites para poder salir del país y volver a mi país, Guatemala. Cuando eso pasa, todo se hizo, regresé a mi país, monté un avión de México para Guatemala y resulta que la persona que tenía que encontrar era mi mamá. Ella me estaba esperando en el aeropuerto y pues regresar en una silla de ruedas y que tu mamá te vea sin un pie, con una discapacidad física, es algo doloroso, pues, pero lo único que yo quería ser fuerte y fui fuerte y decirle a mi mamá, todo va a estar bien, vamos a salir adelante, te lo prometo, y pues pude contenerla y poder decirle que todo iba a estar bien. Y yo sé, Luis, que ha estado bien en tu vida, a pesar de todas las dificultades que has tenido, yo sé que todo ha estado bien y que has podido ayudar a muchas personas, a muchos jóvenes, especialmente compartiendo tu historia. Has podido contar esta historia, has podido saber que todo lo que vive una persona migrante, ¿verdad? Y has podido con tu historia ayudar a mucha gente que se está muriendo de miedo o de tristeza tras regresar a su país, de repente con los sueños rotos y todavía con un problema, ¿verdad? Como el tuyo de repente, que es la mutilación de un miembro. Sí, la verdad, todo eso surgió sobre la inclusión de cómo la gente me iba a poder tratar o cómo me iba a aceptar. En ese momento entonces yo decido preguntarme cuál sería la reacción de la gente, el que yo querer poder salir o demostrarme a la gente en la situación en la que me encuentro. Y fue entonces, fue donde empecé a abrirme espacios a mí mismo y empezar a buscar oportunidad, como por ejemplo incluirme en las escuelas o buscar oportunidad en las escuelas, el poder dar charlas motivacionales, conocer a muchos jóvenes a nivel nacional en mi país, como por ejemplo los encuentros juveniles, que en diferentes áreas, pues como por ejemplo estar en la organización de Save the Children Guatemala, me ayudó demasiado poder incluirme, porque entonces la organización empezó a abrir espacios donde podías participar y podías dar a conocer tus opiniones o poder dar tu testimonio de vida y también poder ayudar a más jóvenes. O sea, era el espacio exacto para poder entrar y poder ayudar a las demás personas. He podido estar también en escuelas, en eventos que me han invitado de poder estar participando y realmente me ha ayudado de mucho y les ha ayudado demasiado a muchas personas que realmente he conocido. Sí. Luis, el nombre que le pusiste a tu episodio es Perder también es una forma de ganar. ¿Por qué nos dices esto? Perder también es una forma de ganar cuando sabemos que has perdido mucho en la vida, que has pasado situaciones complejas, has pasado sufrimiento, cosas que han marcado tu vida. Realmente nos agrada mucho, nos emociona esto, saber que puedas pensar que perder
también es una forma de ganar. Nos gustaría saber por qué esta frase. Bueno, la verdad es una frase muy, muy interesante y muy buena porque el perder también es ganar, sí, correcto, porque nosotros humanos, el errar es de humanos, y pues eh, decidí ponerle este lema y he dicho eso porque la vida me ha enseñado y no me arrepiento absolutamente nada de lo que ha pasado en mi vida, no me arrepiento absolutamente nada, todo ha sido para bien, para bien. Y soy de las personas de que los hechos tienen que hablar por sí solos y que realmente tienes que demostrarle al mundo de lo que eres capaz. Porque nosotros en nuestro interior tenemos algo que la gente no lo conoce, pero si tú tienes la capacidad y tienes el valor para demostrárselo a la gente de lo que eres capaz y hasta dónde puedes llegar, sin importar las situaciones que las que has vivido o las que puedas enfrentar, absolutamente va a ser nada al final de todo, porque vas a lograr lo mejor, Y he logrado tantas cosas, he perdido algo, es cierto, he perdido una extremidad de mi cuerpo, pero créanme que he llegado al extremo que hasta se me ha olvidado de que utilizo una prótesis, porque he hecho muchas cosas y he dicho, wow, o sea, esto me asombra, o sea, no he perdido absolutamente nada, creo que he ganado algo más, he ganado experiencia, he ganado conocimiento, he ganado a mucha gente que realmente nunca me imaginaba tenerlas en mi vida y he ayudado a muchas personas con mis simples palabras a seguir adelante, a motivarlos, a que sigan adelante en cualquier momento. Y siempre he estado para ellos, para poder apoyarlos, porque con tus palabras puedes ayudar, puedes motivar, puedes hacer muchas cosas y he aprendido que he tenido la oportunidad y he tenido la capacidad de poder ayudar y poder cambiar la forma de pensar de muchas personas. Y eso ha sido muy bueno porque he ganado demasiado, he ganado y como vuelvo a repetir, aunque haya perdido, he ganado más de lo que he perdido. Sabemos Luis, que un incluso, muchacho. Perdón, Angélica. sabemos que incluso has viajado para contar tu historia a otras personas en otros países. Sí, he tenido la oportunidad de poder salir del país gracias a los espacios, como les he comentado. Me he incluido en muchos espacios, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en muchos eventos, como por ejemplo salir del país, como por ejemplo estar en El Salvador, estar en el Fórum Dorum de Centroamérica en el 2018 de donantes, compartir la experiencia sobre cómo es la situación del inmigrante. También estuve participando con la Organización Internacional de Migraciones en Panamá. Estuve compartiendo con personas de diferentes países, de Centroamérica, de Latinoamérica y el Caribe. Estuve compartiendo también tuve la oportunidad de conocer al vicepresidente también de Panamá, estuve ahí compartiendo con él muchas experiencias. Me comentaba que están trabajando y que trabajan mucho sobre el tema de migración. También tuve la oportunidad de estar en mi país, también en el consulado, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hablando de talleres de retorno y reintegración en tema de migración. Y fue una experiencia muy buena. He tenido la oportunidad de estar con muchas personas de diferentes países, como funcionarios públicos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. También tuve la oportunidad de viajar a España, que fue una de las experiencias muy buenas y muy bonitas experiencias, porque fui invitado para recibir un premio sobre retorno y reintegración a nivel centroamericano, sobre representación de niños y niñas migrantes en Centroamérica. Fue una experiencia muy buena poder conocer a mucha gente que está interesada y que les interesa en tema de migración y poder hacer un cambio en el mundo, sin importar en dónde nos encontremos. Ha sido muy bueno. Estuve también participando con gente de la organización de Save the Children en España en un documental que se llama Detrás del Muro. Fue un documental muy bueno que se lanzó en España y que fue de lo mejor también porque pude compartir
no solamente yo, sino que hubieran muchas historias de muchos niños y niñas y adolescentes en el transcurso del viaje en el tren. Han sido muchas experiencias, he viajado a diferentes países, he conocido a mucha gente y gracias a Dios me he abierto esos espacios y han sido muchas oportunidades. Como vuelvo a repetir, a veces el perder es ganar. A veces es ganar. Luis, estamos convencidas completamente, Angélica y yo, y todas las personas que te ven ahora, que sos un joven que ha sabido afrontar las dificultades de la vida con entereza, con fuerza, con valentía, ¿verdad? Aferrándote a tu fuerza interior y aferrándote a Dios, como lo has mencionado en varias ocasiones. Pero nos gustaría que ya, ¿verdad? Para finalizar, desgraciadamente, pues ya casi estamos cerca de cerrar el programa, que nos dieras un mensaje para todas aquellas personas que están viendo, un mensaje para todos aquellos jóvenes que están viendo el programa y de repente están pasando por una situación similar a la tuya, o diferente, ¿verdad? En el aspecto de que tal vez son otras situaciones las que los limitan para salir adelante, para poder, tal vez están deprimidos por alguna situación, tal vez están pasando por alguna momento difícil o prueba difícil que creen que no van a poder superar. ¿Qué te gustaría decirles? Bueno, sí, es cierto, todos pasamos por diferentes situaciones y quiero hablarles a las personas que están pasando por situaciones muy difíciles, sin importar lo que estén pasando, son problemas en la vida que podemos solucionarlos, pero mi recomendación es de que no nos aferremos a los problemas en los que vivimos, no nos aferremos, para todo hay solución. Si buscamos la solución correcta que debe ser para bien, debemos de buscar las alternativas, no encerrarnos, porque si nos encerramos traemos más problemas. Encerrarnos nos trae más problemas y lo que necesitamos es salir de ese lugar y poder buscar una solución. Mi mensaje para los jóvenes es más comentarles y decirles que planifiquen, que tengan paciencia, que perseveren, porque son las claves del éxito. Son las claves del éxito. Y lo más difícil no es emigrar, es mantenerse en nuestro país. Y realmente, cuando nosotros hacemos eso de que lo más difícil es mantenernos en nuestro país, entonces buscamos alternativas afuera. Y queremos salir, buscar nuestros horizontes. Y resulta de que es lo más difícil, porque no se lo comentas a nadie por miedo, o porque la otra persona no te va a ayudar. Pero los humanos a veces acostumbramos a que hacemos las cosas sin comentarlas. Pero es bueno recibir también opiniones. Es bueno recibir malas opiniones y buenas opiniones, porque ahí te das cuenta que realmente personas están contigo o que personas quieren lo mejor para tu vida. Realmente es muy difícil encontrarse en situaciones serias, porque me encantaría a veces quizás tener superpoderes y encontrarme o irme a las situaciones que se encuentran las demás personas y poder solucionarlas o darme cuenta, decir tal persona está pasando una situación y poder ayudarla. Quisiera tener ese superpoder, pero es algo que no se puede, sino que también podemos hacerlo por animando a la gente a que siga adelante, compartiéndole muchas historias, compartiéndole experiencias de vida. Y es algo muy bueno porque ayuda demasiado. Quiero decirles que sigan adelante, sigan motivándose, sigan forjando sus metas. Hay mucha gente que dudan de su potencial, pero principalmente ustedes deben de poder asegurarse y creer en lo que son capaces. El potencial que ustedes tienen en su interior es lo más grande que puede existir en la vida, porque eso nadie se lo puede cambiar. Todo depende de nosotros. Si nosotros queremos cambiar, lo cambiamos. De lo contrario, otra persona no lo va a cambiar. Los motivo a que sigan adelante, sigan forjándose metas a mediano y a largo plazo. Que sigan luchando, sigan estudiando, sigan forjándose para ser unas personas de bien. Mi sueño es dejar un gran legado de que la gente diga Luis y esto. Eso es mi sueño más grande. Y tengo muchos sueños más grandes del poder decir que, ay, este Luis
wow, todo lo que ha hecho, y por qué yo no, si mucha gente puede hacerlo. Ustedes pueden seguir luchando y esforzándose. No hay nada imposible en esta vida, el querer es poder. Anteriormente yo decía, yo no puedo nadar en una piscina, y yo empecé a saltar y me empecé a tirar y me tiré en una piscina y empecé a nadar, porque es cierto, me hace falta un pie, pero gracias a Dios no me hacen falta mis manos. Y con eso empecé y dije, bueno, puedo hacer muchas cosas. Y empezaba a dudar de mí, pero el peor error es dudar de uno mismo porque uno es capaz de todo, siempre y cuando saber que la situación en la que nos encontramos puede existir soluciones. No hay algo que nos podamos encerrar. Todos podemos salir adelante. Los motivo a que sigan luchando por su vida. Sé que estamos pasando por momentos muy difíciles, pero Dios es grande y nos tiene algo mejor para nuestra vida. Tenemos que ser conscientes a lo que estamos pasando, porque todo es por culpa del humano, y realmente es algo muy difícil, pero mis más y grandes buenos deseos para cada persona que está viendo este Facebook Live. Le deseo lo mejor de lo mejor, porque aunque no me conozcan o nos conozcamos, son unas personas muy importantes que deben darse a conocer y seguir luchando por lo que más quieren en esta vida. Yo soy una persona de que sigo soñando, quiero más, quiero hacer muchas cosas más, y si Dios me da la oportunidad puedo seguir luchando, y si en algún momento yo puedo intervenir en su vida o poder hacer algo por su vida, pues yo encantado, yo feliz, porque lo mío es ayudar y estar para poder ayudar a los demás. Muchas gracias, Luis. En realidad, te agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros tu historia, por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros y podernos contar todo ese trayecto que tuviste. Muchísimas gracias. Esperamos que no sea la última vez que estés con nosotros, y a todas las personas que nos están acompañando, pues siempre hay una historia que contar. Si ustedes quieren compartirla con nosotros, pueden comunicarse a través de inbox. Estamos también en Facebook, en Instagram, en YouTube, pueden ver los videos. Les agradecemos que compartan este video y le den like. Muchísimas gracias, Cristina, por estar con nosotros entre nos. Que tengan todos muy buena tarde. Hasta luego. Buena tarde.